libro de los Hechos. Nos toca abordar el versículo 32 del capítulo 4. Agradecemos también para agradecer a David su talento y su disposición. Muchas gracias. Muy bien. La señora dice que me peino el jopo, que se ve que no lo tengo listo. Muy bien, estamos a lo importante. El libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32. Tiene mucho que ver las canciones que cantamos, tiene mucho que ver lo que predicó y enseñó Andrés a primera hora con lo que vamos a ver hoy. Yo decía, qué notable es el Espíritu Santo. Porque realmente sí, Cristo trabajó para nuestra unidad. Y esa unidad se manifestó inmediatamente en la primera iglesia, como hoy vamos a ver, y como ya hemos estado viendo, no es que vamos a verlo hoy de primera vez. Y ciertamente es importante que nosotros tengamos presente algunas lecciones. Como varias veces ha repetido desde este púlpito Rómulo con absoluta certeza, este libro no es prescriptivo, es descriptivo. Pero, yo voy a hacer un pequeño pero. Lo que describe hay que prestarle atención, porque habla de nuestra realidad y es importante que nosotros lo tengamos. Si hay algo que a mí me satisface de la iglesia en Esilda-Polié, es que no todos los hermanos creemos exactamente lo mismo en todas las cosas, sin embargo nos mantenemos unidos en Cristo Jesús, y eso es lo que importa, esa es la unidad que Cristo busca, y eso es lo que es importante. No necesariamente la unanimidad en todos los temas trae unidad, y no necesariamente la diferencia en algunos temas trae división. Dice el versículo 32 del capítulo 4 del libro de los Hechos: la congregación de los que creyeron era de un corazón y de un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita, natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, y trajo dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Aquí se nos describe un estado de cosas muy interesantes, que vamos a extraer varias cosas para nosotros. El versículo 32 dice que lo primero que se nos narra era que había una extraordinaria unidad en la comunidad cristiana. Una unidad que llamaba poderosamente la atención de todos los que nos miraban, a pesar o quizás debido a la oposición del Sanedrín, una oposición que iba a ir creciendo y haciéndose cada vez más violenta. Los cristianos sabían que no podían estarse separando por cualquier cosa y tenían claro que tenían un solo llamado, una sola vocación, y combatían juntos por la fe. Había una entrega total a Dios, y como vemos, como resultado de esa entrega total a Dios, se da una entrega muy poco común al prójimo. Esta unanimidad es debido a la presencia poderosa del Espíritu Santo en llenura en una gran cantidad de creyentes, no solo en los apóstoles, no solo en los diáconos, sino en una gran cantidad. La fuerte predicación es la base de esa llenura y, bueno, la disposición a compartir con el otro en su necesidad. Eso es interesante. Lo que tenemos aquí es una demostración de cumplimiento práctico de los dos primeros mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es una expresión de amor horizontal que cubre la necesidad de los hermanos. La congregación de los que creyeron eran de un solo corazón y una sola alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Esa unidad de mente y de propósito los impulsó a cubrir las necesidades de los que, habiendo creído y siendo de la diáspora o de la dispersión, no volvieron a sus casas, sino que se quedaron en Jerusalén. Y naturalmente se les acabó el dinero y naturalmente empezaban a tener necesidad. Los que no tenían nada empezaron a ser suplidos por los que tenían algo, al punto de que cuando se empezó a acabar lo que había para compartir, vendieron sus propias posesiones y siguieron compartiendo. Eso cumple proféticamente Deuteronomio 15, capítulo 4,
que la bendición de Dios evita la pobreza en el pueblo de Dios. Los hermanos en necesidad no tenían necesidad porque los que tenían posesiones suplían. Los cristianos en Jerusalén hicieron un uso de la propiedad con un principio de dar voluntariamente y dar de corazón lleno, de compartir por amor a Dios y al hermano, libremente y sin coerción, porque Dios ama al dador alegre. Porque Dios ama al dador alegre. Qué interesante. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. Vemos que el centro de la predicación, a lo largo de estos sermones que hemos visto, es la resurrección de Cristo. Porque si Cristo ha resucitado, Dios nos ha visitado. Y nuestra salvación está ahora más cerca que antes. Y lo que se ha predicado es verdad. Y ese debe ser el centro de la predicación de la iglesia en todas las épocas. Cristo es uno crucificado, muerto y resucitado. Es uno que ha vuelto a la vida. Es uno que tiene una vida indestructible y desde esa vida indestructible nos habla de las verdades que nos comunicó. Todos aquí, confío yo, estamos convencidos y convertidos por el poder de la resurrección de Cristo. Y ese es el centro de lo que ellos predicaban. Las necesidades materiales muchas veces condicionan las necesidades espirituales. Porque si yo tengo hambre, si yo tengo frío, si yo estoy mojado y está lloviendo y veo a mis hermanos calentitos prendiendo la estufa y comiéndose un guisito caliente, y yo no, la cosa se va a complicar para estar orando y alabando. Y eso lo entendemos todos muy bien. O cuando alguien está contento y yo estoy triste y los que están bien no me invitan y me dejan estar solo, haciendo la mía o haciendo la suya. Eso también se entiende que es una especie de robarle al otro la riqueza que uno tiene. No había tal cosa en esta primera iglesia de Jerusalén. Todos compartían de lo suyo. No enfoquemos solo en lo material. Obviamente, si llegaron al extremo de vender sus posesiones, es porque compartían su tiempo, su compañerismo, su compañía. Estaban en comunidad. La iglesia cristiana estaba en comunidad y el pueblo de Jerusalén los observaba. Y se cumplía lo que Cristo dijo. Ellos conocerán que son mis discípulos por cómo se aman los unos a los otros. La llenura del Espíritu Santo les daba gran poder a este tipo de predicación y a este tipo de vida. De hecho, la vida era una predicación. El centro, el núcleo de la predicación, el sello de la predicación es que ellos no dudaban en darse los unos a los otros. Es indudable que esta iglesia estaba convencida de las verdades del Evangelio. ¿Y saben qué? El judío promedio o el enemigo promedio, el romano promedio, seguramente en esa época sabía una cosa. No sabía si lo que los cristianos decían era verdad o no. Sabían que ellos realmente lo creían. Y eso es un poderoso testimonio al corazón de los inconversos. Había un grupo, un núcleo de cristianos que además era un núcleo creciente, generando necesidades crecientes y generando diferencias crecientes, que se mantenía junto, unido y con gran devoción. Y eso es un gran testimonio para Jerusalén. Y es un gran testimonio para nosotros. La iglesia primitiva es un gran testimonio para nosotros en estas cosas. De cómo debe ser vivida la vida en comunidad. Muchas veces, nosotros somos vencidos por el individualismo moderno. El individualismo que quiere mantenernos como consumidores individuales. Porque al sistema actual de cosas le conviene mucho que yo me aparte con mi celular, aún en mi propia casa, y sea indiferente de mi esposa y de mi hija. Conviene. Consumo más, miro más, veo más contenido y tal vez compro más. Y así con ellas dos. Se rompen los lazos sociales. Una familia que no se comunica es una familia más fácil de desunir. Una sociedad sin familias es una sociedad más fácil de dominar. Una educación dejada a las instituciones en vez de dada por los padres es una sociedad más fácil de adoctrinar. Hay que tener cuidado. La familia cristiana tiene que ser fuerte porque tiene valores que defender fuertes y eternos. Porque nuestros hijos van a crecer, si son pequeños,
y van a ir a las instituciones públicas a que les tiren mentiras sin picar constantemente. Mentiras sin picar sobre la sexualidad, sobre la moral, sobre el origen del universo, sobre cómo debe ser la sociedad, sobre quién tiene derecho sobre qué. Mentiras, todo el tiempo mentiras. Y si la familia no habla en casa, y si la familia no educa en casa, y si la familia no está en contacto defendiendo la Biblia, como decía el libro de Deuteronomio, hablándole a los hijos en el camino y en la casa y al levantarse y al acostarse, si no es el pan cotidiano de nuestro negocio, el mundo va a ganar. Claro que sí, va a ganar. Por eso vemos que muchos cristianos, cuando reciben una educación superior, se alejan, atravesados de dudas. Pero vemos que otros no. Y a veces, si rastreamos, vemos que el trabajo hecho en educar, educar y educar, no dejándose las instituciones privadas, sino haciéndolo en casa, es lo que cambia. Obviamente esta comunidad era una comunidad fuerte. Entonces los habitantes de Jerusalén observaban y escuchaban y veían señales y escuchaban poderosos sermones. ¿Y qué pasaba acá? Se convertían por miles. Una cosa lleva a la otra. La resurrección de Jesús era el centro y allí estaban los apóstoles. Los apóstoles que habían estado 40 días con Cristo después de que Él se levantó de los muertos y que estaban absolutamente atravesados por esta realidad. Y no había ninguna otra realidad para ellos. Cabe preguntarnos si para nosotros hay otra realidad. ¿O es la resurrección de Jesús lo que más nos atraviesa? ¿Qué nos define? ¿Qué somos nosotros como personas? ¿Qué somos como familia? ¿Qué somos como iglesia? ¿Qué somos como pueblo de Dios? Esas son preguntas que la iglesia primitiva nos lanza. Nos pregunta, nos cuestiona, son buenas preguntas. A veces tenemos que sonreír porque tenemos una buena respuesta y a veces no. Hay áreas en las que no vamos a tener una buena respuesta. La incomodidad es buena, arrepintámonos y corrijamos, porque en Cristo hay poder. Versículo 34 dice, no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. A medida que las necesidades se fueron presentando, los hermanos que pudieron, suplieron libremente la necesidad de los que no tenían. Pero los que vendían la traían al presbiterio o a los apóstoles. Lo traían directamente al sacerdocio del Nuevo Testamento y los apóstoles distribuían según cada uno su necesidad. ¿Por qué lo traían a los apóstoles? Porque la venta era una ofrenda a Dios. Porque la venta se hacía como sacrificio agradable a Dios. Porque lo que hacían era despojarse de lo que tenían para dárselo en olor grato a Dios, sabiendo que iba a ser distribuido para suplir las necesidades de otros. Y ese es el secreto del dar tiempo, del dar dinero, del dar algún otro material, de dar conocimiento, de dar talento. El secreto es que lo haces para Dios y por amor a sus hijos. Era el gran secreto. Versículos 36 y 37. Y José, un levita natural de Chipre. ¿Qué le suena raro en este versículo? Si miramos el Antiguo Testamento, los levitas no tenían propiedades. ¿Se acuerdan? Se les daba ciudades de refugio, pero no podían tener campos. Tenían campos de pastoreo alrededor de las ciudades. Pero este es el tiempo del Nuevo Testamento y seguramente un levita fuera de familia acomodada, él venía de afuera, era natural de Chipre, había nacido en Chipre, aunque era judío, de la tribu de Leví. Así que probablemente esa familia levita chipriota, por así decirlo, no siguiera las mismas costumbres y sí tuviera propiedades. O tal vez se había casado con una chipriota acomodada o una judía acomodada y tenía. Por lo tanto, este sí tenía dinero. Pero es interesante. Siempre me llamó la atención que es un levita natural de Chipre que tenía campos. Pero el hombre lo tenía. Dice que su nombre era hijo de consolación. ¿Por qué dirá esto? Nos dice que el nombre era hijo de consolación porque eso es lo que buscaba la iglesia y los que vendían hacer, consolar las necesidades de otros. Lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Entonces seguramente todo el mundo lo supo y todo el mundo tuvo buena opinión de José o de Bernabé, José Bernabé.
Así que todos pensaron, mirá qué espiritual, qué bien lo que hace, qué bueno. Y Satanás metió la cola, como siempre hace entre los hermanos que quieren vivir en santidad. Siempre hace esto. Por eso Pablo nos dice en el Nuevo Testamento, sepan que el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Pero de cajón. Veamos los versículos que siguen. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo la otra parte lo puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todo lo que lo supieron. Hasta a mí me da miedo leerlo. Imagino los que estaban ahí. Y entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. ¿Qué pasó acá? ¿Cuál era el pecado de Ananías? ¿Quedarse con plata? No. No. Porque Pedro le dice, cuando tenías el campo, ¿no era tuyo? Y la respuesta obvia es sí. ¿Y cuando lo vendiste, la plata no la tenías en la mano? Y la respuesta obvia es sí. Entonces, ¿para qué la mentira? Lo que Dios no toleró fue la hipocresía, la suplantación, la imitación de algo bueno. El querer hacer como que adoro a Dios, pero en realidad adorar el dinero. Porque ¿cuál es el motivo por el que apartan dinero? ¿Por qué no dicen, mirá, lo vendí en 10 pesos al campo, 5 para los hermanos, 5 me los quedo para mi mujer y yo? No, los vendimos en 5, estoy escondiendo 5. Dios no lo toleró y lo mató. Eso me lleva a la conclusión de que Ananías y Zafira eran verdaderamente creyentes, pero que pecaron gravísimamente y Dios no se los toleró. No se los toleró. Porque hacer como que somos algo que no hacemos, o que no somos, para ser visto por los hombres, es altamente repulsivo a Dios. Es algo que Él no tolera. No se pasó Jesucristo diciéndole a los fariseos, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros blanqueados, por fuera blancos y bellos a los hombres, pero por dentro llenos de podredumbre? ¿Sí? Eso es lo que él decía. Hipócrita viene de un término griego que significa actor. Después llegó a ser algo como engañador en la acepción en el castellano moderno. Pero en realidad hipócrita viene de un término que significa actor, o como nosotros le diríamos en el moderno rioplatense, fantasma. Un fantasma. De fantasma andaba. ¿Por qué? Hermanos, pretender ser lo que uno no es malo delante de Dios en todo tiempo. En todo tiempo. ¿Por qué? Primero porque Él sabe que nosotros somos lo que somos. Y segundo, porque que los hermanos crean que nosotros somos algo que no somos, lo único que va a hacer es que se desilusionen cuando prontamente descubran que no lo somos. Y no trae crecimiento cristiano. Trae desilusión del Evangelio, trae problemas en la iglesia y trae retraso a la causa del Evangelio. Pero Ananías quiso hacer de cuenta que podía engañar a Dios y Dios lo mató. Gracias a Dios que no lo está haciendo todo el tiempo, sino no quedaba nadie a la vuelta. Porque nunca jamás hemos simulado ser lo que no somos. Yo no diría eso de mí, no sé de ustedes. Claro que sí. Pero ¿por qué es tan grave esto? ¿Cuál es la naturaleza del pecado cometido? La mentira y la hipocresía deben estar lejos de nuestros ojos, porque la mentira es demoníaca. Satanás es el padre de mentira. Y no hay verdad en él, dijo el Señor. Por lo tanto, hermanos, alejemos la mentira de nosotros como la peste misma. Y prefiramos una verdad incómoda o el silencio a una conveniente, simpática acomodación de cuerpo. Todos nosotros tenemos la tentación cotidiana a acomodar el cuerpo, porque hay cosas que no queremos afrontar. Pero recordemos que nosotros estábamos delante de Dios.
Ellos elaboraron un plan para fingir una piedad y una fe que no tenían. Y corrompieron lo que el cuerpo de Cristo estaba haciendo para glorificar a Dios en verdad, y Dios lo tomó muy a mal y lo mató. No le importaba a Dios si le daban o no el dinero. Lo que le importaba es que aparentaran darlo y no lo dieran. Porque lo que estaba recibiendo Dios era una ofrenda grata, olor agradable. Y estos vinieron a traer fuego extraño. ¿Se acuerdan de Nadab y Abiú? Que tomaron sin pensar carbones del fuego y del altar y lo ofrecieron y Dios los consumió en el momento. ¿Se acuerdan de Datán y Coré cuando blasfemaron y se abrió la tierra y los tragó? Otros juicios sumarios de Dios en la Escritura. Dios no tolera que ensuciemos lo que para Él es santo. No lo tolera. No lo toleró antes y no lo toleró después. Por eso nos dice que en la Santa Cena meditemos. ¿Sí? Tomamos la cena discerniendo el cuerpo del Señor. Porque hay algunos enfermos. ¿Es esto solo de la antigüedad? Yo creo que no. Hace algunos años, cuando yo estudiaba en el seminario, una hermana que recuerdo bien, tal vez ya lo he contado, tal vez no sé, tuvo lamentablemente la triste idea de cometer adulterio y ocultarlo. Fue descubierta, disciplinada, apartada del seminario, apartada del servicio, apartada de la iglesia. Se arrepintió, volvió, fue restituida a la iglesia, fue restituido su matrimonio, volvió al servicio y al seminario. Pero sin que nosotros supiéramos, continuó pecando. Un día, para asombro y estupor de todos nosotros, iba caminando en la calle y cayó muerta. Simplemente se murió. Estoy hablando de una mujer de 25 años, sin enfermedades. Después supimos de que la hermana nos había mentido y no se había arrepentido en verdad y había continuado pecando. Dios no es objeto de nuestro juego. Y Él la disciplinó con dureza. Y todos nosotros en aquel momento quedamos estupefactos. Y al recordar hoy esa historia, yo aún quedo estupefacto porque la conocí, porque conocí a su esposo, que hoy gracias a Dios está felizmente casado y sirviendo. Pero cuando recuerdo los viajes que hicimos por el norte del país junto con su esposo y con ella, las conversaciones, las charlas, era una hermana muy agradable. Era realmente muy amable y de corazón muy simpático. Era muy bien charlar con ella. Pero el pecado es una porquería. Es una lacra. Y nos engaña. Y nos atenaza. Y finalmente nos mata. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es gracia en Cristo Jesús. Así que hermanos, apartémonos de toda simulación. Es mejor ser este pobre cristiano que yo soy, que crean ustedes que yo soy algo que no soy. No vivan delante de Dios fingiendo. Y de ninguna manera permitan que los demás crean de ustedes lo que no son. Porque es mejor que los vean tal cual son. Es mejor. Ananías no lo entendió. Y bueno, vamos a ver que Zafira tampoco. Ananías debió seguramente, por lo que vemos, aunque no lo dice el texto, pero Ananías debió haberle prometido al Señor que entregaría todo el dinero, por eso Dios lo mató. Mintió al Espíritu Santo en cuya presencia estaba y en cuya presencia le habitaba en todo tiempo. Y sin embargo Ananías decidió mentir aunque debe haber prometido, por eso Dios no se lo permitió. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. ...19 al 20... 6 de Primera de Corintios... dice... ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo... que está en ustedes... el cual tienen de Dios...
y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Somos esclavos de injusticia hasta que Cristo nos libera, no para ser nuestros propios dueños, sino para ser esclavos de justicia. Nuestro trabajo siempre es mayorazgo, o mayorazgo para el pecado, para la propia corrupción, o mayorazgo a la justicia para la gloria de Dios. Pero lo nuestro es una incapacidad total de ser seres individuales. No somos seres individuales, somos criaturas. Somos tan independientes como si yo llevara a mi gato a Nueva York, lo largara en Manhattan y dijera, bueno, mi muñeco, manéjese ahora, consígase un laburo, haga lo que pueda y viva. El pobre gato no va a saber ni para dónde agarrar, porque no sabe, está fuera de terreno. Y el gato todavía está naturalmente dotado para de repente cazar alguna rata neoyorquina y sobrevivir. Pero nosotros no podemos movernos en el terreno espiritual y de la creación sin Dios. Efesios, capítulo 2, versículo 21. 2:21 de Efesios. Dice, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios vive en nosotros y a través de nosotros. Y a través de nosotros es que se manifiesta la gloria de Dios en la tierra actual. O dicho, a la manera que lo manifestó Andrés en primera hora, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Nosotros vivimos para la gloria de Dios, para manifestar la gloria de Dios. La pregunta de Pedro nos revela una cosa: los primeros cristianos no practicaban la posesión colectiva de la propiedad. Los que piensan que esto es socialismo le erran de bolazo. No, porque la propiedad colectiva significaría una orden coercitiva de la autoridad de poseer todos los bienes propios. Sin embargo, esto era voluntario, como es claro en las preguntas de Pedro. Estando el campo no era tuyo, no hay ninguna orden para que lo entregara. Vendido, no tenías el dinero en tu mano, no hay ninguna orden. ¿No podrías haber compartido la mitad y quedado con algo? No, de lo que se trata es que él no desobedeció ninguna orden punitiva a compartir. Él lo que hizo fue simular que rendía a Dios toda su vida y no hacerlo. Y probablemente, insisto en esto, es una especulación mía, él debió orar: Señor, venderé el campo y te daré todo. Y no lo hizo. Más vale, como dice Eclesiastés, no prometer que prometer y no cumplir con Dios. Y como dice Eclesiastés 5, sean pocas tus palabras cuando te acerques a Dios. Hay que ser prudente con Dios. No es cuestión de, sí, Señor, si salgo de este problema, vas a ver que me dedico más tiempo a esto y aquello otro, y después olvidamos. Dios tiene paciencia y es clemente, como todos nosotros hemos experimentado, pero no hagamos esa tontera. Prometamos poco, hagamos más, y todo lo que prometemos, cumplámoslo. Alguien me preguntó una vez, ¿pero se puede hacer promesas? Sí, yo creo que sí, creo que la Biblia es clara en ese sentido, pero la Biblia le llama voto, pero claramente hay que cumplirlas. Ahora, no una promesa de manera de transacción, como hacen los impíos. Si tú me das esto, yo te doy esto. Eso no existe. Pero sí se le puede prometer a Dios: Señor, el próximo año te serviré en tal tarea, o haré tal otra cosa. Y lo haré, pero háganlo. Y si no, no prometan. La entrega del dinero era voluntario, no obligada, como dijimos. La simulación en este punto era un intento de suplantar la verdad de Dios con la hipocresía. Y como dijimos, Dios lo consideró absolutamente intolerable. Versículos 5 y 6 del capítulo 5 del libro de los Hechos. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y un gran temor cayó sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo, le dieron sepultura. Increíble debe haber sido esto.
Así que fueron y lo enterraron. Probablemente lo metieron en una piedra, rodaron una piedra sobre él. Leamos allí en 1 Corintios capítulo 11 algunos versículos. 1 Corintios capítulo 11, versículos 30 y 32. Dice, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen, los que toman la cena indignamente. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Aún esta disciplina es misericordia de Dios. Pero la disciplina viene si nosotros la buscamos. No seamos como ese gurí. Voy a contar una anécdota, pobre Sara, pero la voy a contar. Nosotros vivíamos en una casa que tenía 2 pisos. Los cuartos estaban arriba y el resto de la casa abajo. Sara era chiquita. La escalera era de Portland, pero estaba cruda. Era de Portland. Y nosotros le habíamos dicho a Sara, más de una vez, no bajes, llama. Pero ella una vez la agarramos bajando 2 escalones. La retamos feo y le dijimos, no hagas eso. No hagas eso. Bueno, pero ella siempre fue media caprichosita. Entonces, una segunda vez la agarramos bajando 3 escalones. Analila tenía los pelos de punta. Porque sí, porque si se resbalaba, era chiquita, y se caía, la caída podía ser feo. Así que la agarramos una tercera vez. Y yo saqué la chancleta y le di una linda chancleteada. Nunca más. No lleguemos a la chancleta. No lleguemos a la chancleta, porque Dios también saca la chancleta. Pero primero nos dice, no lo hagas. No lo hagas, hijo mío. No lo hagas. Pero si nosotros decimos, bueno, no pasa nada, sí pasa, queridos. Sí pasa. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Estos versículos están plenamente vigentes en nuestra época. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá por él y Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a muerte. Hay pecado que lleva a muerte. Yo no digo que se deba pedir por ese. ¿Qué significa este versículo? Que si un hermano insiste en el adulterio, en la fornicación, en la descalificación del nombre de Cristo, Dios se las va a ver con él. Y no hay nada que pedir ahí. ¿Me entienden? Ahí no hay nada que pedir. Ahí lo único que hay que pedir es que Dios tenga misericordia de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Porque el que desea la vida y amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra el que hace el mal. Este contexto, el que hace el mal, no es el impío, es el cristiano rebelde. El que desobedece o el que obedece a medias. Ananías y Zafira tentaron a Dios, tentaron al Espíritu Santo y murieron. Huelga decir, y no creo que sea necesario en esta asamblea, decir que este es uno de los capítulos probatorios de la personalidad del Espíritu Santo y su deidad, ¿no? Eso lo dejamos totalmente por dado, no es necesario ni decirlo. Versículos 6 y 10, 6 al 10, perdón, del capítulo 5 de Hechos. Entonces los jóvenes se levantaron, lo cubrieron y sacándole le dieron sepultura. Como 3 horas después entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Pero creo yo, y algunos comentaristas también, que algo se olfateaba Zafira. No sabemos la distancia donde estaba su casa, de donde estaban los apóstoles. Pero 3 horas después, el esposo había ido a dar el dinero a los apóstoles y no había vuelto. Así que se dejó caer por ahí. Apareció, como dando una vuelta, a tomar un mate. Y Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron el terreno a tal precio? Hasta podemos ver, si ustedes lo quieren un poco de fabulación,
a Pedro señalando la bolsa del dinero en una mesa. ¿Vendieron el campo por esta plata? Ahí está la oportunidad. Ahí está la salida. Esa es la puerta que hay que correr a tomar. Y la mujer le dijo, sí, ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti también. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y al entrar los jóvenes la hallaron muerta. Entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. De ninguna manera Dios le permitió la simulación ni la tuvo por inocente a ella. Pero ella tuvo una oportunidad más. ¿Por qué? Tal vez porque no fue la de la idea. Tal vez porque ella estaba bajo la autoridad de su marido. Tal vez porque del todo no estaba de acuerdo. No lo sabemos, es todo de especulación, por supuesto, no lo dice la Biblia. Pero una oportunidad más tuvo y Dios no es causal. Dios es casual. No, perdón, no es casual, es causal. Al revés, exactamente al revés. Es causal. Así que si Dios le dio otra oportunidad, por algo habrá sido. Pero ella le fue más fiel a su marido que a Dios. Y terminó muerta. Tal vez, cuando muramos nosotros, encontremos a Ananías y Zafira. Yo creo que sí, que ellos eran creyentes. Creo que sí. Y les vamos a decir, che, ¿qué pasó aquel día? Y uno va a decir, vos sabés que hicimos esto y no salió bien. Sí, no salió bien. Dios no condena la riqueza, estimados. Es otra cosa que podemos aprender, pero condena la mentira. A Dios no le importa que vos no le ofrendes todo lo que ganás o el porcentaje que vos estimás que debes ofrendar. A Dios le interesa que ofrendes de corazón alegre. No tiene monto el Nuevo Testamento de la ofrenda a Dios. El diezmo es del Antiguo Testamento. Algunos cristianos lo usan como referencia, bien por ellos. Algunos dan más, algunos menos. No tiene monto, lo importante es que des sinceramente y de corazón puro. Eso es lo importante. Es un asunto entre vos y Dios, siempre es entre vos y Dios. Y Él lo mira como olor grato, sacrificio santo, agradable. Así que es santísimo. ¿Cuánto es? ¿Es un asunto tuyo? Es un asunto de Él. Cada día, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque el Señor ama al dador alegre, porque Dios es amor. Así que la mentira es del demonio. No pongamos en esto tan santo al demonio en el medio. Él no tiene nada que ver con este asunto. Demos todo lo que podamos dar, todo lo que queramos dar, todo lo que Dios nos guía a dar, todo lo que nuestras capacidades nos permitan dar. No demos para que otros nos miren. Y si podemos, no comentemos lo que damos. No importa lo que damos. A otros no les importa. A ustedes no les importa lo que yo ofrendo. Ni a qué ofrendo, ni con quién ofrendo, ni nada. A Dios le importa. Y yo lo hago para Él. Igual con ustedes. A mí no me importa nada lo que ustedes hacen con el dinero de ustedes. Ni con el tiempo, ni con lo que sea. Demos a Dios. Para Dios. Continuamos en el versículo 12 del libro de los Hechos, capítulo 5. Dice, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo le tenía en gran estima. ¡Pah! ¡Qué difícil este versículo! O no se atrevían o lo tenían en gran estima. ¿Cómo es la historia? Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y mujeres, aprecien. 3.000 hombres creyeron, 5.000 hombres creyeron, y ahora aparece las mujeres. El Nuevo Testamento empieza a partir y acabar con todas las distancias. Ahora no solo contamos los hombres, ahora contamos los hombres y las mujeres. Se añadían constante al número de ellos, a tal punto que aún se sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades de los alrededores de Jerusalén acudía, trayendo enfermos, atormentados por espíritus inmundos,
y todos eran sanados. Los incrédulos, los negacionistas, no se atrevían a juntarse con ellos. Los burladores ya le tenían miedo, pero el que no era ni negacionista ni incrédulo per se, aquel que nosotros llamamos el simpatizante, miraba con cariño a la iglesia cristiana de Jerusalén. Decía, opa, pero esta gente, no hay pobres entre ellos, están siempre juntos, siempre alaban, están contentos y son poderosos en prédica y en hechos. Así que había un grupo y de ese grupo se nutría y se nutría y se nutría la iglesia, hombres y mujeres. Así que en Jerusalén y en esos alrededores estaban los cristianos, los incrédulos y los simpatizantes. En otras épocas, yo caía en el error de ser excesivamente cuadrado en mi concepto y siempre decía a mi esposa, que siempre ha sido mucho más abierta que yo en todo sentido, no, los que son simpatizantes no alcanza, simpatizante no se salva nadie simpatizante, ¿qué es el creyente? Con el tiempo aprendí que ella tenía razón. Alguien que no niega es alguien que está más cerca que el que niega. Y eso hay que reconocerlo. Estos lo reconocían. Alguien que no se opone abiertamente está definitivamente más cerca del reino de Dios. Así que no lo despreciemos. Acerquémoslo. Porque es el que observa, el que mira. Y el que mira, nos carga de más responsabilidad por oración y por testimonio que el que ni siquiera mira. Cuando yo era inconverso, hoy estoy para las anécdotas, disculpen. Cuando yo era inconverso, estaba un día en la playa, panza al sol, no con esta panza porque era flaco en esa época, panza al sol así, y aparecieron unos cristianos vestidos de túnicas blancas y se fueron a la playa a bautizar. Y yo estaba entre los que me reía, ¿no? Y me burlé abiertamente con todo lo que tenía. Pero hoy estoy acá. Hubo otros que ni miraron. Y recuerdo algunos de los que ni miraron a los cristianos y hicieron así como diciendo, estos enfermos siguen en sus casas, en el Rosario, siendo impíos. El que se ríe, el que le pica, el que no se siente cómodo, ese con el que hay oportunidad. Porque es el que le incomoda el Evangelio, por algo incomoda. El que, no sé, no es que no sea salvable, está más lejos. Es interesante. Así que a pesar de todo, de toda la oposición, estaba creciendo el Evangelio. Versículo 15. Y tal a punto que sacaban los enfermos. ¿Qué es lo que había crecido enormemente en Jerusalén? La fe. Y donde hay fe, hay milagros. ¿Qué es lo que dijo Jesús en Galilea? ¿Qué es lo que le pasó a Jesús en Galilea? ¿Recuerdan? No pudo hacer señales entre ellos porque no había fe. Dios no se agrada porque Dios quiere que los que se acercan a Él se acerquen en fe, crean que hay Dios y que es galardonador o recompensador de los que le buscan. Y acá había mucha fe. Y la gente traía a los enfermos y a los endemoniados, son dos cosas distintas. Los enfermos y los endemoniados. No es toda enfermedad, no es un demonio. No caigamos en esos errores. A los enfermos y a los endemoniados. Alguno podía estar enfermo y endemoniado, pero no era lo general, porque había fe en Dios. Y aún en esa fe en Dios, en esa manifiesta fe en Dios y en el testimonio de la iglesia de Jerusalén, bastaba la sombra de Pedro para que la fe fructificara. Era la fe en Dios, no en Pedro, ni en la sombra de Pedro. Era la fe en Dios. Dios puede hacer grandes cosas. Tenemos fe que Dios puede convertir a un inconverso recalcitrante. Nosotros con Lila tenemos fe que Dios puede convertir a un inconverso recalcitrante. Y está ahí sentada en la segunda línea. Hay que insistir, porque Dios convierte las almas. Dios vuelve el corazón al contestador. Dios se complace en salvar. Para eso vino Cristo, para salvar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es así. Y acá se está viendo en esta comunidad. Y el último versículo. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos. Sanidades, liberación confirmatoria de una fe y de una iglesia que no se amedrentaba. Vemos problemas de afuera, el Sanedrín presionando,
Vemos problemas de adentro, cristianos que quieren mentir y fabular, Satanás metiendo la cola. Vemos creciente necesidad y número creciente de cristianos con todos los problemas logísticos que eso traía, pero la iglesia crecía, crecía y crecía. Y queridos, desde esas épocas no ha parado de crecer la iglesia. ¿Y saben qué? Nunca parará hasta que Él venga. La iglesia es indetenible. Es aquella asamblea fundada sobre la roca de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. No va a detenerse nunca. No va a ser vencida nunca, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hasta que Él venga. Vamos a orar. Nuestro Señor, con alegría observamos estos versículos el día de hoy, con esperanza, Señor, porque aquella iglesia te creyó y nosotros también estamos entre los que te creemos. Señor, que esta asamblea en Esilda Polié, todos nosotros podamos crecer en similitud a nuestros hermanos de Jerusalén en la antigüedad. Podamos crecer y avanzar y creer en ti, Señor. Sabemos que tal vez señales milagrosas no se realicen, pero qué más milagroso que la conversión de almas. Tuya es el poder para la salvación. Salva a las personas en Esilda Polié. Salva a las personas en San José, salva a las personas en Valdense, salva a las personas en Nueva Albesia. Salva, Señor, salva, porque queremos una iglesia grande, poderosa, gozosa, que alabe a Dios, y un creciente número de uruguayos que den testimonio de la grandeza de tu nombre. Gracias por tu palabra, despídenos en paz. En el nombre de Jesús. Amén.